a la voz como medio de expresión. Encuentro que tengo facilidad para jugar con los instrumentos y aprenderlos. Y encuentro este camino junto a mi compañero de Tonolec, que es mi grupo, este camino que fue empezar a escarbar en el folclore, o sea, más profundo, en el folclore musical, en el quehacer de nuestra gente musical, de raíz, más profundo. Y se me ocurrió que el folclore tenía que ir mucho más allá de los conocimientos que del gaucho para acá a nosotros nos habían enseñado. Siempre fue folclore para nosotros y de hecho mi padre lo bailó. Las danzas, ¿no? El gato, la chacarera, la zamba, la chamarrita. Del tango acá en Buenos Aires yo no tenía ni idea porque era norteña, así que para nosotros el folclore en ese momento no era el tango, ¿no es cierto? Era el chamamé. Ese era nuestro folclore. Y entonces ahí es cuando digo, bueno, me parece que tiene que haber un antes de esto. Y el antes de eso eran los cantos de nuestras tribus, los cantos de nuestros pueblos originarios. Y tuve la suerte en el año 2000 de encontrar al coro Toba, Chela Alapi, bandada de zorzales, significa en lengua com, en lengua Toba, en donde yo empecé a nutrirme de esos cantos, de ese folclore más profundo y de raíz. Esa es mi historia breve, digamos, de cómo yo me aproximo a lo que hoy es mi vida musical. Charo, vos sabés que yo también estudié periodismo. Yo soy maestra, dejé la facultad en cuarto año, estudiaba filosofía y letras, pero dejé para ser maestra donde hacía falta, por una cuestión militante, a los 19, casi 20, me fui al Monte Misionero, a la honda selva de Misiones, a la picada suiza, kilómetro 28, allá lejos, a una escuelita, a ser maestra. Y cuando volví a Corrientes, después de algunos años, que ya estaba casada y tenía hijos, no pude volver a la facultad a estudiar, porque tenía los chicos, ya era imposible cruzar al Chaco, yo vivía en Corrientes Capital. Y entonces empecé a estudiar periodismo. Pero en esa época no existía la carrera como tal. Entonces se llamaba curso de periodismo, pero era un curso que duró 3 años. Y los profesores viajaban de Buenos Aires a darnos clase y nosotros rendíamos y teníamos un rigor, digamos, de un programa muy riguroso y fantástico de gran formación para poder terminar el curso. Me llamó la atención porque hemos hablado muchas veces, pero nunca sabía que vos eras. Y yo también, y que bueno, justo el trabajo con la palabra, y para mí el tema de contar historias, yo siento que cuando decido ser autora y compositora, que mi primer canción ya escribo de muy chiquita, yo lo que quiero es contar historias. Quiero contar historias con lujo de detalles para que la gente vea lo que yo escribo. Porque me parecía que esa era una forma de retener muchísimas cosas que le pasan a nuestro pueblo, a nuestro país más hondo, el que está más marginado, más lejano de las grandes ciudades, y de golpe sus vidas nadie las conoce, nadie sabe realmente cómo son. Y cómo una canción puede contar esa historia y mantenerla en el tiempo para que sea memoria después, ¿no? Entonces, o sea que de algún modo sentí que ejercí de algún modo el periodismo en ese trabajo de autora de letras, de canciones, contando historias. No te lo digo porque qué linda coincidencia. Además de la región cultural y además de que yo conocí profundamente al coro Toba, eso ya hemos hablado otras veces, y que bueno, todo esto que nos une de allá de nuestra región del noreste, ¿no? Argentino. Bueno, hay sin duda algunos elementos comunes, como ustedes señalan, esta necesidad de comunicar, de contar historias, de
además que tienen una experiencia ambas con la pedagogía, muy cercana con lo que es el trabajo del maestro en la provincia, ¿no? Que es un trabajo donde el maestro es un agente cultural, es un transmisor de cultura, no solo de contenidos. Bien, en algún momento, esta debe ser la pregunta más fome, ¿no?, que trae el conversatorio, ustedes se encuentran, como cualquier ciudadano que le toca cursar estudios con esta disciplina que parece tan seria, tan solemne, ¿no?, que es la filosofía. Y uno suele tener ciertas experiencias cuando tiene ese encuentro con la filosofía. Entonces, si nos pueden contar cómo fue ese encuentro de ustedes con la filosofía, con esta que es formal y, ¿cierto?, como que tiene que ver con esa sistematización educativa, pero por otra parte también uno puede ver una filosofía que tiene que ver más con las concepciones de vida que uno tiene y que tienen que ver justamente con nuestras experiencias vitales, que ustedes fueron conformando un universo que es temático, poético, estético, y eso tiene que ver con ciertas concepciones filosóficas que son no formales, sino que vitales en este caso. Entonces, en primer lugar, esa experiencia con lo formal. Es difícil la pregunta. Contestala. Bien. Yo creo que mi aproximación a lo que es la filosofía fue de taquito, porque cuando yo vine a rendir a Buenos Aires desde Resistencia a Chaco con esa ilusión de la provinciana, ¿no es cierto?, de que podía ser bailarina del Teatro Colón, vine a rendir y me bocharon, me dijeron que no, pasé el examen técnico y después el examen de coreografía no lo pasé. Entonces ahí me quedo un año igual para insistir y volver a intentar al año siguiente, y mi compañera de la pensión, podemos bajar un poquito el volumen si queremos del micrófono, mi compañera de la pensión, Claudia Massín, que es una escritora que también hizo su camino acá en Buenos Aires, ella estudiaba psicología, por lo tanto ahí empecé a leer yo en mis tiempos de aburrimiento, porque era ir todos los días a un estudio a hacer danzas clásicas y volver, y después no salía, estaba ahí como muy concentrada en lo mío, siempre fui muy focalizada. En cada disciplina que elegí siempre fui muy focalizada, nunca tuve dudas, nunca tuve como momentos de distracción. No, creo que eso también me dio la formación de la danza clásica, que es como una disciplina, ¿no es cierto?, no salirte de foco. Y me acuerdo que ahí leía los libros de ella, me acuerdo que leía Freud, me acuerdo que Freud lo tuve que leer cada página 3 veces para entender, porque imagínate qué puedo saber yo y toda una terminología que yo no me podía imaginar. Y ahí fue cuando también leí a Nietzsche, por ejemplo, ¿no es cierto? Y para mí fue bastante importante haberme acercado desde ese lado, ya porque en mi escuela y en la secundaria yo creo que no pasaba de leer Condorito y esas cosas así, esos libros así como de esparcimiento, pero nunca le di mucho artículo en sí a la literatura. Y me acuerdo que en ese momento, estando haciendo danzas, empezaba a leer Kafka, Simone de Beauvoir, todo por mi amiga que estaba ahí conmigo en la pensión, Nietzsche, Freud, metafísica. Qué sé yo si entendía o no, la verdad es que no sé cuánto habré entendido de todo eso que leí. A mis 18 años, ¿qué puede entender uno tanto de esa profundidad y esa abstracción, verdad? Porque es todo muy abstracto. Sin embargo, yo creo que algo me quedó. Esa fue mi primera aproximación, y después, haciendo comunicación social, imagínense que era una bomba porque tiraba cada concepto que me había aprendido de los vagos, que, ¿no? Me admiraban todos, no sabían ni de dónde habían. Bueno, pero en mis tiempos libres yo siendo bailarina, había tenido esos acercamientos. Ese fue mi primer acercamiento a la filosofía. Después con el periodismo lo dejé un poco de lado, y cuando vuelvo con los cantos originarios, cuando vuelvo a abrevar en lo que son las canciones de
de nuestro coro Toba Cheralapi, de nuestra gente com significa nosotros y no es cuom. Eso está mal como lo difunden los periodistas, que muy livianamente a veces abordan a estas culturas. Dicen cuom, es com. Com significa nosotros. Toba es lo mismo, solamente que son los guaraníes los que, mirándolos a los hermanos que fueron en el norte los primeros que agarraron los caballos para combatir a los españoles, resulta ser que estos hombres, los tobas, que eran más fornidos, más grandotes que los guaraníes, encima para ser más bravos y combatir a los españoles se rapaban la cabeza. Frentones, ¿no es cierto? Entonces daban más miedo. Y los guaraníes, que los veían a ellos montar a caballo y enfrentar al español, decían los tobas, tobá, frentón, rapado. Entonces, toba es en guaraní, como sus hermanos los denominan ellos, y com es nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Com, nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Com. Así que esas son las acepciones que están significando lo mismo, están denominando a una comunidad, a un grupo de gente. Y digo que la filosofía ahí me llegó por segunda vez porque yo entendí, luego de 5 años de estar visitando a las comunidades y aprendiendo a través de la tradición oral sus cantos para después versionarlos con Tonolec y para después, mucho después, animarme también yo a escribir en lengua com, ayudada de un diccionario toba castellano que tengo. Es el primer diccionario toba castellano. En 1980 sale el primer diccionario toba castellano, o sea que ellos fueron ágrafos hasta ese entonces. Fue un misionero, Walter Buchwalker, el que hace la primera escritura de ellos, así que tienen una escritura muy joven. Entonces, abrevando ahí yo me doy cuenta de que estaba aprendiendo más allá de las formas musicales, estaba aprendiendo una forma de vida. Y en esa forma de vida, una filosofía. Así que ese fue mi segundo acercamiento a lo que es la filosofía. La cosmovisión guaraní, ¿no? Sí. Bueno, a mí me empezó a hablar de filosofía mi maestro a los 9 años, de Pitágoras. Y el concepto de los griegos de que la música era absolutamente necesaria en la formación del ser humano, como herramienta para elevar su espíritu y completar su conocimiento. Y me hablaba mucho de filosofía. Mi maestro de música era un gran amigo de mi padre y mi padre y mi maestro de música sostenían, dejándome adelante de ellos, largas conversaciones sobre la relación de la filosofía con la música. En las distintas escuelas, en las distintas formas del pensamiento, por ejemplo, el cambio rotundo que hay después con el romanticismo, la relación de la música con lo religioso, la música considerada pagana, que era generalmente la que provocaba emociones intensas en las personas y entonces quedaba como fuera de lo que se podía dominar, era peligrosa.